El diputado de Morena, Arturo Ávila, debate con la senadora panista Verónica Rodríguez sobre el presupuesto de egreso 2025 y por cuestiones de corrupción del pasado de cada gobierno que ellos representan. Luego de que hace unos días se aprobó el presupuesto de egreso 2025, la panista asegura que el expresidente Andrés Manuel López Obrador sigue siendo el jefe, asegurando que contempla un déficit de 1.6 billones de pesos financiado con deuda y que esto no mejora la calidad de vida de los mexicanos. La senadora menciona que el gobierno de AMLO y el actual han abandonado a las mujeres. Incluso argumenta que dicho presupuesto se ha destinado a solo 5 pesos por mujer. También recordó que los primeros 6 años de gobierno de Morena se terminaría la corrupción con la llegada de AMLO a la presidencia, suceso que no ocurrió, y que se deje de culpar a otros dejando a un lado el pasado de Felipe Calderón. Mientras que Arturo Ávila sostiene que el presupuesto está equilibrado con una deuda razonable, siguiendo los pilares más importantes del movimiento, para seguir invirtiendo en infraestructura, como el Tren Maya, que generó más de 500,000 empleos en el sureste, y seguir proporcionando apoyos sociales, como becas a estudiantes, apoyos a mujeres mayores de 60 a 63 años, salud casa por casa, pensión para discapacitados, jóvenes construyendo el futuro, entre otros más. El diputado pidió a la senadora que le explique a las mexicanas y a los mexicanos por qué votaron en contra de estos programas sociales y por qué son tan ruines. Por último, el diputado aseguró que la enorme pobreza que tiene el país es resultado de las terribles políticas públicas que implementó el PRIAN. El oficialismo lo que ha estado haciendo es solamente decir que está apoyando a las familias mexicanas, pero tristemente en la realidad y con la aprobación de este presupuesto lo que vemos es un recorte grave a muchas causas nobles como lo es la salud, lo que ya veíamos, pero particularmente el que hoy incluso los poderes no tengan ni siquiera la autonomía para poder decidir sobre sus propios recursos. Pues bueno, como siempre, la oposición miente cada vez más. Hace un mes mentían cada 20 segundos, hace 3 semanas cada 15 segundos, hace 2 semanas cada 10 segundos y hoy los escucho decir una mentira cada 5 segundos. Es un presupuesto equilibrado, el más grande de la historia, 9.3 billones de pesos, pero además con un déficit público moderado que pasa del 5.9 al 3.9, una deuda extremadamente razonable del 51.4% del Producto Interno Bruto y, por supuesto, siguiendo los pilares más importantes de lo que representa nuestro movimiento. Vamos por bienestar, un incremento significativo a los programas sociales, sí, esos que el PAN votó en contra, esos que el PAN detesta, sí, seguiremos dándole becas a nuestros jóvenes, esos a los que el PAN les llamaba ninis. Sí, seguiremos apoyando a las mujeres adultas mayores que ahora estén en periodo de 63, 64 años. Iremos con becas para jóvenes de secundaria. También, como nunca, invertiremos en infraestructura. Ya lo vimos en el Tren Maya, generamos más de 500,000 empleos en el sureste mexicano y ahora recuperaremos los trenes mexicanos que el periodo neoliberal nos hizo perder. Pero no solamente eso, la enorme mentira que dicen ellos. Hemos incrementado significativamente el presupuesto en salud, en casi 35,000 millones de pesos, porque estamos destinando a IMSS Bienestar una cantidad significativa, pero no solamente eso, estamos también llevando a cabo a través del presupuesto de bienestar el programa más importante de consultas a domicilio para los pensionados, para los que reciben una pensión, y vamos a hacer consultas, diagnóstico y vamos a también a darles medicamentos gratuitos. Claro que con eso la oposición simplemente no puede. Mentir es justo lo que acabamos de escuchar. ¡Qué triste! Oye, a ver, para colmo se creen sus propios datos y sus propias mentiras, porque aparte eso es lo que aprendieron de su pasado jefe, que hay que decir, ¿es pasado? No, sigue siendo el jefe del oficialismo y sigue el que da las instrucciones de cómo es que tienen que repartir este presupuesto. Lo que acaba de hacer Morena con lo que vimos en la Cámara de Diputados es sin duda decirle a México que lo único que le interesa es hipotecar al país. ¿Por qué? Porque el presupuesto económico contempla un déficit de 1.6 billones de pesos financiado con deuda. Sí, en 7 años, en esos 6 años que ya culminaron, donde nos prometieron que íbamos a tener el mejor sistema de salud, donde nos dijeron que íbamos a tener una educación de excelencia y no fue así, ni eso, ni muchas más cosas, lo que único que hicieron fue acumular más de 8.3 billones de pesos en deuda. Y ahora nos quieren decir que lo tienen proyectado de distinta forma. El déficit presupuestario de 1.6 billones de pesos para el 2025 no es cosa menor. Y perdón, pero el que con palabras quieran decir que van a mejorar la calidad de vida de los mexicanos no mueve para nada lo que en números está escrito en lo que acaban de aprobar en la Cámara de Diputados federales. Y miren, bien sencillo, dicen que van a apoyar a las mujeres.
Claro que no, y lo vimos en el pasado gobierno. A quienes más afectaron fue justamente a nosotras, porque nos quitaron el presupuesto y el apoyo para los refugios donde las mujeres violentadas podían acudir y tener acceso a estos apoyos. Fueron las mujeres las más afectadas con la eliminación de las estancias infantiles, que por cierto no veo por ningún lado que quieran recuperarlas, beneficiando a mujeres que salen a trabajar, que hoy son jefas de familia y que sin duda dejan en buenas manos a sus hijos, o dejaban, porque hoy van a tener que buscar la mejor manera de solucionar este tema. Hoy las mujeres han sido abandonadas, sí, abandonadas por el pasado gobierno y por este que está iniciando, en el que dijeron que si llega una, llegábamos todas. Y eso es lo más falso que hemos escuchado en la historia de México, porque el que llegue una no garantiza que tenga una perspectiva de género, porque justo en este presupuesto lo que hemos visto es que han destinado 5 pesos por mujer en este presupuesto. Bien. A la senadora se le olvida el pasado y se le olvida que ya fueron gobierno. En el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, la deuda de su sexenio fue del 153%. En el sexenio de Enrique Peña Nieto fue del 57%. Con Andrés Manuel López Obrador tan solo fue del 15%. Otro dato que me gustaría dar es que como nunca, en el primer trimestre de 2024 tenemos un récord de recaudación. 4,517,000 pesos, 457,000 millones más que en 2023, un incremento del 6.2%. Y fíjate qué dato te voy a dar. De 2018, de recaudar 2,790,797 pesos, hemos incrementado a 4,517,300 pesos. Es decir, somos un gobierno que da resultados. Pero ¿sabes qué? No lo digo yo, Juan Pablo, lo dicen los más de 36 millones de mexicanas y mexicanos que votaron por nosotros, contra los 9 millones de mexicanas y mexicanos que votaron por Acción Nacional. Pues mira, vaya que sí recuerdo el pasado, y lo recuerdo muy bien. Recuerdo que en campaña nos dijeron que iban a eliminar la corrupción, y que esa era la gran bandera que iba a tener Morena, no solamente en los 6 años de gobierno, ¿no?, sino en esto que no lo prometieron y lo cumplieron, ¿no? Se quedaron y se intentan perpetuar en el poder. Tan recuerdo el pasado, que recuerdo justamente que esta bandera de la corrupción se iba a lograr con tan solo llegar López Obrador a la presidencia de la República. Pero, oh sorpresa, concluyó su sexenio y esa bandera de la corrupción, que yo le diría a usted, por favor, ya superen el pasado de Felipe Calderón, dejen de culpar a otros, concéntrense en lo que ustedes prometieron y que no hicieron, porque la corrupción está latente aún con ustedes. El pasado no es de Felipe Calderón. Hace apenas unos meses, senadora, condenaron finalmente a Genaro García Luna, socio, ni más ni menos, que del presidente del partido que usted representa, socio del Chapo Guzmán, socio del cártel de Sinaloa. Y si de corrupción quiere hablar, déjeme recordarle la estela de la corrupción que está en Reforma, que costó más de 1,300 millones de pesos. Déjeme recordarle la operación Rápido y Furioso, en donde ustedes fueron los culpables y responsables de haber permitido el ingreso más importante de armas que generó una política expansiva de muertos en nuestro país. ¿O no? Hay que recordar también esta refinería que ustedes iban a construir y que solo terminó en una barda. Así es que si queremos hablar de corrupción, ustedes, senadora, son los maestros de la corrupción. Y no solamente eso, déjame decirle que además ustedes, hablando del presupuesto y regresando al presupuesto, han votado en contra el presupuesto que representa todo el programa de bienestar. Explíquele a las mexicanas y a los mexicanos que votaron en contra de las pensiones para adultos mayores. Explíquele a las mexicanas y a los mexicanos que votaron en contra de la pensión para discapacitados. Explíquele a las mexicanas y a los mexicanos que votaron en contra de la beca Benito Juárez, que tanto ha ayudado a los mexicanos y a los mexicanos. Explíquele a las mexicanas y a los mexicanos que votaron en contra de la beca Rita Cetina, de Jóvenes Construyendo el Futuro, de la Escuela es Nuestra, de Sembrando Vida, de precios de garantía, de programas de vivienda social, de salud casa por casa. Explíquele, senadora, al pueblo de México por qué son tan ruines y han hecho lo que han hecho durante tantos años en nuestro país. La enorme pobreza que tiene este país es resultado de las terribles políticas públicas que ustedes incrementaron. ¿Y qué cree? Nosotros sí dimos resultados. Sacamos a más de 9.5 millones de mexicanos, de acuerdo a datos del Banco Mundial, de la pobreza. Y yo sé que les duele mucho, porque quisieran seguirse enriqueciendo o seguir haciendo negocios con el narcotráfico. Y yo le diría, por favor, si queremos hablar de corrupción, por supuesto, ahí están todas las obras faraónicas para las que Morena sí quiere destinar recursos y lo quiere seguir haciendo en este presupuesto, y donde se han gastado nada más y nada menos 136,000 millones más para Dos Bocas, una refinería
que no refina, y esa es de ustedes, no nos quieren adjudicar a nosotros esos temas. Y también, si usted quiere hablar de corrupción, vamos a hablar de corrupción, cuando ustedes prefieren gastar más en un aeropuerto que no tiene vuelos que en garantizar hospitales para los niños con cáncer o para las mujeres que hoy, insisto, han sido las más afectadas por este gobierno. Si usted quiere hablar de corrupción, usted tendría entonces que tocar justo este tema que se acaba de desatar en el Senado de la República, y que si usted no escuchó a Adán Augusto señalar al diputado Monreal, seguramente sí escuchó al diputado Monreal ponerse el saco porque se lo puso muy bonito y le contestó directamente al senador Adán Augusto. Este pleito entre dos morenistas no se puede ocultar con un dedo, y si la jefa suprema los tranquiliza, pues es porque sabe que al destapar la coladera, pues va a salir mucha pus de ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno quiere señalar de corrupción, pero sobre todo no hay que irse tantos sexenios atrás, porque si usted habla de un gobierno de resultados, pues yo le diría entonces, ¿qué le van a responder ustedes a todos los mexicanos y las mexicanas que hoy no tienen una salud digna, a la que ustedes le dijeron que ese famoso INSABI iba a funcionar, y al final ustedes mismos terminaron destruyéndolo porque pues no sirvió de nada? Y hoy con su famoso IMSS Bienestar, la gente no tiene ni siquiera acceso para poder curarse enfermedades que antes el Seguro Popular sí cubría, enfermedades que mucha gente podía acudir y de verdad tener por lo menos una esperanza de vida y de mejor calidad. Hoy ustedes, ¿qué le van a decir a esas familias que no pueden atender a sus hijos y que no pueden atender a madres de familia, jefas de familia, porque ni siquiera hay medicinas con esta megafarmacia vacía? Sí, responsabilidad de ustedes, donde las y los mexicanos no han podido ni siquiera surtir una receta médica. Antes existía la subrogación, hoy ni siquiera eso, porque no hay manera de acceder al medicamento ni a los servicios dignos. Y bueno, que hablemos de la educación, por favor, algo que ustedes tampoco le han podido responder a las y los niños de México. Diputado Ávila, ¿qué hay de cierto? Pues mira, cuando uno quiere evaluar el desempeño de un gobierno, la mejor forma de hacerlo es a través o de la consulta o de la elección. Y la realidad es que nosotros hemos sido evaluados en 2024. La gente nos evaluó, es el mejor termómetro. A ellos los reprobaron, perdieron dramáticamente la presidencia de la República. A nosotros nos aprobó el pueblo de México. Sacar a 9.5 millones de mexicanas y mexicanos se dice fácil, pero requiere de un cambio de modelo. Fíjense, mientras en la época neoliberal, la época del partido que representa la senadora Verónica Rodríguez, vendían como enorme ventaja competitiva que los inversionistas extranjeros vinieran a México porque aquí se les pagaba un salario mínimo por debajo de la inflación, nosotros les demostramos que podíamos incrementar al 157% en términos reales el salario mínimo. No solamente eso, tuvimos el incremento más importante de la historia con un 20% y este año en un 12%, por encima del 4% de la inflación. Esto significa verdaderamente estar volteando a ver a la gente que menos tiene. Somos muy distintos, senadora, yo lo entiendo, yo la entiendo. La política de ustedes tiene que ver con tratar de que las cosas se hagan de una forma corrupta, de una forma en donde se establecen alianzas con el narcotráfico, de una forma en donde se empobrece a la gente. Fíjese, es curioso, el presidente Felipe Calderón se decía el presidente del empleo, y durante su gestión, todos los meses 100,000 personas se iban a la pobreza extrema. Durante el gobierno de la transformación, de 2018 a la fecha, sacamos anualmente a más de 600,000 personas de la pobreza extrema. Los ingresos por concepto de políticas de bienestar representan el 14% del ingreso total de las familias mexicanas. Yo sé que para usted a lo mejor no es importante, pero para las mexicanas y para los mexicanos sí. Bien. Las mexicanas y los mexicanos los conocen muy bien a ustedes, senadora. Por eso cuando llega un proceso electoral los evalúan como los evalúan. No solamente a nivel federal, también en los estados de la República. Y muy pronto en 2026 y en 2027, vamos a repetir la receta. Les vamos a volver a dar una paliza. ¿Por qué? Porque el pueblo de México está con este movimiento transformador. Muy bien.